algo de teoría. Dicho que ya le han pasado fecha el parcial, puede ser. La 21. Ujú. Bien, bien. Ejercicio 15, ¿sí? Nos dice, la carne de avestruz, se ha puesto de moda. Los expertos destacan su sabroso sabor y su bajo nivel de colesterol como sus principales ventajas. La difusión de las bondades de esta carne ha supuesto un fuerte incremento en su demanda que ha provocado que su precio haya pasado de 30 pesos el kilo a 50 pesos el kilo, apenas en un año. Representa gráficamente este hecho, ¿sí? Y nos pide la elasticidad de la oferta de carne de avestruz es de 0,25 a corto plazo, ya que el proceso de crianza es lento. ¿En cuánto habrá aumentado la cantidad ofrecida en respuesta al incremento de precios? Bueno, fíjese que básicamente nos pide que calculemos la elasticidad precio. Y recordemos que la elasticidad precio es la variación de la cantidad, ¿sí? Sobre la cantidad dividido la variación del precio sobre el precio. ¿Sí? Bueno, nos dice que el resultado de esta elasticidad es de 0,25. ¿Sí? Nos piden que calculemos cuál ha sido, ¿sí? O cómo ha aumentado la cantidad ofrecida. O sea, la parte de arriba nos están pidiendo, que ahí lo que tenemos es la variación de la cantidad. Y con los datos que tenemos podemos sacar cuánto ha sido la variación del precio, ¿sí? Nosotros sabemos que el precio en un primer momento era de 30 pesos el kilo, ¿sí? La variación del precio la podemos obtener haciendo el precio nuevo, que son 50, menos el precio viejo, que son 30. O sea que podemos ver que el precio ha aumentado 20 pesos, ¿sí? Si yo replanteo la fórmula de la elasticidad precio es igual a la variación de la cantidad, ¿sí? Sobre la cantidad, que es nuestra incógnita, dividido. Variación de precio, que es 20, sobre precio original, que era 30. Esto nos da 0,25. Bien, si la idea es saber cuánto es lo de arriba, vamos a despejar. Es decir, que la variación de la cantidad dividida la cantidad va a ser igual a 0,25 multiplicado, ¿sí? Por 20 dividido entre 30. Bien. Si hacemos el cálculo sería 0,25 por 20 dividido entre 30, nos da 0,016. O sea que esto es 0,016. ¿Sí? Esa sería la variación, ¿sí? La variación de la cantidad, ¿sí? La variación porcentual de la cantidad. Bien. Después, el ejercicio 16, ¿sí? Nos plantea lo siguiente. Nos dice, en las noticias de hoy ha aparecido el siguiente titular. El auge de las cámaras digitales hunde el negocio de Kodak. Y nos dice, el descenso de los precios de las cámaras digitales en los últimos 2 años fue del 25%. ¿Sí? Fíjese que nos dice que el precio, el descenso de los precios, que significa que el precio de la cámara digital cae. Eso voy a anotarlo. Precio de la cámara digital cae, por eso voy a poner un menos 25%. ¿Sí? Siempre es importante ver si algo aumenta o sube, ¿sí? Si asciende o desciende.
En este caso, bueno, el precio de las cámaras digital descendió, o sea, el 25 es negativo, lo cual ha provocado que la facturación de carretes para cámaras convencionales haya descendido. Fíjese que me dice que otra vez desciende algo, un 40%. Pero ¿qué es lo que desciende? La cantidad, ¿sí? De básicamente las que serían cámaras convencionales. Está bajando en un 40%, ¿sí? Lo que nos pide es cuál es la elasticidad cruzada de la demanda de carretes respecto del precio de las cámaras digitales y qué tipo de bienes son. Bueno, la elasticidad precio cruzada, ¿sí? XY, es igual a la variación de la cantidad sobre la cantidad sobre la variación del precio que yo estoy relacionando, precio de Y sobre precio de Y. Bien, nosotros sabemos que hay una caída de la cantidad, ¿sí? De cámaras convencionales, que justamente sería del 40%, mientras que el precio de las cámaras eh, modernas, ¿sí? O las cámaras digitales ha bajado un 25%. Aquí es muy importante el signo, ¿por qué? Porque en realidad menos dividido menos es más, ¿sí? Si hacemos 40 dividido entre 25 nos da el 1,6, o sea, nos dan 1,6. Esta es la elasticidad cruzada, pero a mí aquí la elasticidad cruzada sí me importa el signo, porque si la elasticidad cruzada es positiva, significa que los bienes son sustitutos. Ahora, si esto me daba negativo, es porque los bienes son complementarios. Y bueno, en este caso nos da positivo, entonces las cámaras convencionales y son sustitutos de lo que básicamente son las cámaras digitales, ¿sí? Eso es básicamente el ejercicio. ¿Sí? Y bueno, después del ejercicio 17, el ejercicio 17 le falta un montón de cosas. Me parece que los profes, no sé si no lo han completado el ejercicio o no lo han corregido, porque, por ejemplo, nos dice, el señor Gómez gasta siempre la tercera parte de su ingreso en banderas argentinas. ¿Cuál es la elasticidad de ingreso de la demanda de bandera? Bueno, no hay números, no puedo calcular la elasticidad. Y también me pregunta cuál es la elasticidad de precio de su demanda de bandera. Tampoco nos da los datos de los precios como para calcular la elasticidad. ¿Sí? Sí, la verdad que a este ejercicio le falta todo. No, capaz que los profes lo han copiado, lo han pegado y lo han puesto ahí en la cartilla y nada más. Eh, Cuestiones, bueno, para que se resuelvan. De lo contrario, bueno, si tuviésemos información, sí podríamos calcular las elasticidades y obviamente decir qué tipo de bien es la bandera y bueno, cuál es la elasticidad precio del mismo. Eh, ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Hasta ahí todo. Bien, bueno, vamos con la teoría, ¿sí? De lo que sería la cartilla 2. Recuerden que este cuadro, si bien no lo hemos terminado, ¿sí? Más adelante vamos a volver porque la idea hoy es básicamente haber hecho los ejercicios que, les soy sincero, son los que más piden en los parciales. El cuadro no lo piden, uno porque es tedioso y otro porque la verdad es engorroso y no es claro. Pero más adelante vuelvo para esto, para explicarle, pero en realidad es aplicar las fórmulas de las elasticidades, que en los parciales más lo piden algo parecido al 17 o al 15, ¿sí? Que de hecho, no me acuerdo si el grupo ya les he pasado
unos múltiples choice, que es un Word, que eso cuando terminemos de ver justamente todos los temas, vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Creo que ahí en el Word está marcado bien cuáles son las respuestas. Bueno, les voy a enseñar cómo razonar para marcar la respuesta. Bueno, recuerden, ¿sí? Los múltiples de memoria, ¿sí? Y la práctica, ellos lo sacan de aquí de la cartilla. O sea, puede ser alguno de los ejercicios que estábamos resolviendo, que por ahí dicen que puede ser muy parecido al ejercicio 3, lo que vaya a la práctica, ¿sí? De todas maneras, vamos a ver parciales que hay ejercicios muy parecidos a este, ¿sí? Con algunas cositas que puede ser que piden, ¿sí? Bien, hoy lo que quiero hacer es, bueno, ir avanzando, vamos a ver la parte teórica de la unidad que sigue. La unidad que sigue nosotros lo que vamos a tratar es la teoría del consumidor, ¿sí? La famosa teoría del consumidor. Em, Voy a ir escribiendo algo y esto lo voy a pasar al grupo, que si bien nosotros tenemos esto, un resumen que también lo voy a pasar. Lo primero que vamos a ver, ¿sí? De la teoría del consumidor es algo que se llama curvas de indiferencia, ¿sí? Las curvas de diferencia muestran las diferentes combinaciones de dos bienes para los cuales una persona tiene el mismo nivel de satisfacción o utilidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Ahora, curvas de indiferencia son, son combinaciones entre dos bienes. Nosotros llamamos bien X y bien Y, para el cual una persona tiene el mismo nivel de satisfacción y utilidad. Es decir, combinación de dos bienes para el cual la persona es feliz, ¿sí? Si analizamos un eje, y aquí tengo el bien X, y aquí tengo el bien Y, ¿sí? Las curvas de indiferencia tienen esta formita. Donde cada una nos dice qué tan feliz soy, ¿sí? Esta me da un nivel de utilidad o satisfacción 1, nivel de utilidad y satisfacción 2, nivel de satisfacción 3 y así, ¿sí? Esto se llama un mapa de curvas de indiferencia, porque son varias, ¿sí? Vamos a suponer que son dos bienes que a ustedes les guste. Por decir algo, vamos a suponer que a mí me guste viajar, ¿sí? Puedo viajar, o que me guste lo que serían los autos de carrera, por ejemplo. Por decir algo, ¿sí? Dos bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las curvas de indiferencia a mí me dicen, bueno, ¿con cuánto de cada una yo soy igualmente feliz? De ahí su nombre de curva de indiferencia, porque me da lo mismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a analizar algunos puntos sobre la primera curva de indiferencia. Este punto, ¿sí? Implicaría, por poner números, viajar 7 veces y comprarme un auto, ¿sí? Entonces, viajando 7 veces al año y haberme comprado un auto, yo soy muy feliz. Pero si yo quisiese comprarme otro auto, porque me gustan los autos, implicaría pasar del punto que yo estaba realizando antes a este. Pero aquí lo que podemos ver es que para aumentar la cantidad de autos, tengo que viajar menos. Ahora tengo que viajar 5 veces al año, pero puedo comprarme 3 autos. Y este punto es otro, ¿sí? Pero aquí quizás viajo 2 veces y tengo 5 autos, ¿sí? Lo que podemos ver es que a lo largo de esta curva de indiferencia me da esas combinaciones, es decir, viajo 7 veces y me compro un auto, o viajo 5 y me compro 3 autos, o viajo 2 veces y compro 5 autos, soy igualmente feliz, ¿sí? Nada más que lo que estoy haciendo es intercambiando un bien por otro,
viendo qué combinaciones a mí me hacen igualmente feliz, ¿sí? Lo ideal para uno que sería viajar más y comprar más autos en el caso de este consumidor, ¿sí? Que para eso yo tengo que pasar de una curva de indiferencia a otra. Porque, por ejemplo, si yo me paso a esta curva de indiferencia, ahí pueden ver que sí, con 7 viajes y 5 autos yo soy muchísimo más feliz si se quiere, ¿sí? Y vamos a ver por qué muchas veces no es tan fácil pasar de una curva de indiferencia a otra, ¿sí? Porque, repito, aquí están mis gustos. O sea, aquí yo estoy viendo lo que a mí me gusta como consumidor, ¿sí? Y que si yo quiero mantener mi nivel de felicidad, de satisfacción, tengo que andar buscando la combinación de dos cosas, ¿sí? Esa es justamente la cuestión. ¿Por qué no adquiero más de las dos? Por la otra parte de esta teoría que es el ingreso que tiene el consumidor. O sea, estos son gustos, esto es lo que a mí me gustaría, ¿sí? Otra cosa es que yo lo pueda hacer. O sea, todos creo que nos gustaría viajar 7 veces al año y comprar los autos, las motos que a uno le guste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos viendo mis gustos, cómo los voy combinando de tal manera que sea igualmente feliz. Y ya vamos a ver eh, que a esto hay que meterle el tema de la plata también, ¿sí? Pero hasta el momento estamos viendo los gustos, o sea, qué me gusta, ¿sí? Y cómo dejando algo para aumentar de otro me deja igualmente feliz, ¿sí? Sobre esto, podemos, aquí lo vamos a poner, podemos hacer algunas aclaraciones sobre esto. ¿Cuáles son y que tiene que ver con las características de la curva de indiferencia? ¿Cuáles son las características de las curvas de indiferencia? Que esto sí lo piden muchas veces los parciales. La primera característica es que tiene pendiente negativa, ¿sí? Es decir, las curvas de indiferencia siempre son para abajo. ¿Por qué? Porque para adquirir un bien debo rescindir otro. Es decir, si yo quiero comprar más autos, si quiero pasar de este punto para acá, quiero comprar 2 autos más, fíjese que tengo que dejar 2 viajes. Tengo que sacrificar viajar 2 veces menos en el año para comprar 2 autos más. Y soy igualmente de feliz, ¿sí? Eso hace que la curva de indiferencia tiene una pendiente negativa. El hecho de que yo tenga que sacrificar un bien para poder adquirir otro, ¿sí? Para nosotros, para nosotros, ese punto, ese pasaje, mejor dicho, de un punto hacia otro, se llama tasa marginal de sustitución entre X y Y, ¿sí? Que se interpreta como cuánto debo dejar de Y o delta de Y dividido cuánto tengo que adquirir de X o delta de X. Esto siempre da negativo. ¿Por qué? Porque recuerden, para adquirir más de X yo tengo que dejar algo de Y. Entonces, menos de o más siempre nos va a dar menos. Y de ahí, bueno, que la tasa marginal de sustitución entre X y Y es la pendiente de la curva de indiferencia. Porque me dice, bueno, ¿cuánto de Y tengo que dejar para adquirir una unidad adicional de X? ¿Sí? Esa es la primera característica. La segunda característica es que las curvas no se intersectan, ¿sí? No se intersectan básicamente significa que las curvas no se chocan, ¿sí? O sea, es lo más criollo que puedo decir. ¿Qué significa? Que en ningún momento nunca las curvas de indiferencia van a hacer esto, que yo tengo una curva aquí y otra por acá. Que se choquen nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque recuerden que cada curva de indiferencia dice qué tan feliz sois. Entonces, que se choquen significa que con más de dos bienes soy igual de feliz que con menos de uno. Y eso no es lógico, ¿sí?
Lo lógico que el consumidor es más feliz, ¿sí? O tiene una curva de indiferencia más alta, U-2, si es que puede eh, adquirir más de los dos bienes, ¿sí? Entonces, va por ahí esa cuestión. Nunca van a chocar, nunca una curva de indiferencia más alta va a chocar con una más baja porque no tendría sentido que el consumidor sea igual de feliz con más de los dos bienes a que más de uno y menos de otro, ¿sí? De ahí es que obviamente nunca se van a interceptar. Y la última característica es que son convexas, ¿sí? Son convexas. ¿Qué significa? Convexa significa la formita esta que tiene la función, la curva de indiferencia, que cuando se va llegando al final se va achatando, ¿sí? Matemáticamente, ¿esto qué significa? Que la tasa marginal de sustitución es decreciente, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Que una función sea convexa significa que la verdad, la pendiente al final se va haciendo cada vez más chiquitita. Fíjese que casi ya no tiene pendiente, es como totalmente horizontal, ¿sí? Matemáticamente significa eso, ¿sí? Esas, ¿sí? Son las tres características que tiene la curva de indiferencia, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? No sé si tienen alguna duda, consulta sobre curvas de indiferencia. Fíjese que la teoría es cortita, ¿sí? La práctica la vamos a entender mejor. La práctica un poquito más larga. Hasta ahí todo bien. Bien, bien, bien. Bueno, decíamos que aquí, ¿sí? Lo que tenemos son los gustos, ¿sí? Lo que a una como persona le gusta. Eh, el tema, ¿sí? El tema es que esto es gustos. Vamos a ponerle plata. ¿No? Y cuando nosotros hablamos de... Disculpa, Sí, este, ahí en el resultado siempre va a salir negativo, en la formulita esa. sí, siempre va a dar negativo. Bien. Siempre recuerda que si la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente, la curva de indiferencia, siempre va a dar negativa. ¿Por qué? Porque siempre tienen que dejar algo, ¿sí? Dejar, rescindir, descender es un menos. Y la idea, bueno, hay que dejar algo para comprar otro. Pues recuerden, los recursos son escasos, entonces difícilmente tengamos más de dos cosas, ¿sí? Bien. Entonces, esto, como decíamos, eran nuestros gustos. Ahora vamos a ver el tema de así de la plata, ¿sí? Cuando ya hablamos de la plata, tenemos que hablar de lo que se llama restricción presupuestaria, ¿sí? La restricción presupuestaria, ¿qué es? Bueno, muestra la combinación de dos bienes, ¿sí? Para lo cual el consumidor gasta su ingreso, ¿sí? Es decir, la persona elige entre dos bienes, pero teniendo en cuenta qué cosa, su salario o su ingreso. ¿Y qué pasa? Obviamente mi salario o mi ingreso me pone un límite, porque si no, como decíamos hace rato, yo quiero más de los dos. Lo que pasa es que a veces no nos alcanza. Desde ahí su nombre, restricción. Me pone un límite de hasta dónde puedo llegar a adquirir, ¿sí? Y como dice presupuestaria, porque la restricción viene por el lado del presupuesto o del ingreso, ¿sí? La restricción presupuestaria no tiene mucha teoría y nuestra restricción presupuestaria es una línea recta, ¿sí? Es esta. También aquí yo tengo el bien Y y el bien X, ¿sí? Donde la ecuación de la recta presupuestaria es
el ingreso, ¿sí? O mi renta es igual a la cantidad del bien X que yo compre multiplicado por su precio más la cantidad del bien Y multiplicada por su precio. ¿Qué significa esta ecuación? Que yo todo mi ingreso lo gasto en X y lo gasto en Y, ¿sí? Y la idea es, bueno, que yo mi salario lo divido entre dos bienes, entre viajar y autos, ¿sí? En el ejemplo que ponemos nosotros. Básicamente es eso. Ahora, como nosotros aquí nos gusta trabajar mucho más con funciones y como todo es matemático, voy a despejar Y. Si yo despejo Y para que me quede una función, ¿sí? Me va a quedar que el ingreso restado la cantidad de X por el precio de X va a ser igual a Y por el precio de Y. Es decir, esto que estaba aquí sumando pasa a resta. Y precio de Y, que está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces vamos a tener el ingreso dividido precio de Y menos X por precio de X sobre precio de Y. Es igual a Y. ¿Sí? Dice que, al igual que en matemáticas, despejamos una función y dejamos Y, y bueno, todo lo que tenemos aquí es los componentes de la función. Donde esta partecita que está aquí, ¿sí? Es la ordenada al origen. Esta es la ordenada al origen. Que, bueno, como es la ordenada al origen, es la parte donde la función intersecta el eje de las ordenadas, que sería aquí en este punto. Aquí en este punto, ahí sería nuestra ordenada al origen, ¿sí? En ese punto, el ingreso dividido precio de Y. Bien. Y lo más importante, esta relación de precios y precio de X y precio de Y es la pendiente, ¿sí? Es la pendiente de la recta presupuestaria. ¿Por qué? Porque básicamente esta pendiente a nosotros nos dice, bueno, cuánto de X y cuánto de Y yo puedo llegar a comprar. ¿Cómo sé cuánto de uno y cuánto de otro comprar, dado mi ingreso y mirando los precios? ¿Sí? Ustedes cuando van a comprar algo, lo primero que miran son los precios y de ahí deciden cuánto van a comprar de algo y cuánto van a comprar de otra cosa. Entonces, si uno va con 10.000 pesos al supermercado y quiere comprar dos cosas o más, ¿qué es lo que hacemos primero? Y lo que miramos primero son los precios. Y de ahí, en base a los precios, vemos cuánto nos alcanza para cada uno y lo compramos. Lo mismo decimos aquí, que el consumidor toma decisiones mirando los precios que vienen dados del mercado, ¿sí? Es decir, mira cuánto cuesta X, mira cuánto cuesta y mira su ingreso y de ahí decide cuánto se lleva de cada uno, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta presupuestaria nos da la información de bueno, cuánto tendría yo que comprar de X y cuánto de Y dado mi ingreso. ¿Sí? Que obviamente cada puntito que yo tenga sobre la recta presupuestaria son las combinaciones de X y Y, ¿sí? En la cual yo gasto todo mi ingreso, ¿sí? Todo mi ingreso. Bien. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? No sé si hay alguna duda. Sí, estoy bien. Ya. Y características. Es parecido a lo primero que vimos, sí, la verdad que es muy parecido. Que en realidad, chicos, es lo mismo. Nada más que cambia. Que la curva de indiferencia es lo que a mí me gusta. Y aquí, bueno, es la plata que tengo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Obviamente siempre hay que dejar algo de X para algo de Y. Y noten que ambas funciones tienen pendiente negativa porque por eso.
porque la verdad no me alcanza para las dos cosas. Recuerden, los recursos son limitados, entonces tengo que estar dejando algo para comprar otra cosa, ¿sí? Nada más que aquí son mis gustos y aquí es la plata, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, nosotros lo que hacemos aquí, sí, fíjese que la teoría, ¿verdad?, de este tema no es para nada larga. La idea es encontrar lo que nosotros llamamos el óptimo del consumidor. El óptimo del consumidor, ¿dónde está? Cuando yo a mi ingreso lo hago estirar tanto para poder comprar la cantidad de bienes que a mí me haga feliz. Sí, criollamente a mi salario lo exprimo lo máximo que pueda. ¿Sí? Para nosotros, matemáticamente o económicamente, mejor dicho, la idea es que el consumidor hace lo mejor que puede cuando su restricción presupuestaria choca, ¿sí?, con una curva de indiferencia. ¿Sí? Es decir, mi ingreso alcanza alguna combinación de bienes que a mí me hace feliz. ¿Sí? Geométricamente, es decir, gráficamente, quedaría así ese punto, ese óptimo del consumidor. Analógicamente, ¿cuándo se da? O sea, si nosotros lo analizamos, se va a dar cuando la pendiente de la restricción presupuestaria y la pendiente de la curva de indiferencia coincida. Para eso, hacemos lo siguiente. Bueno, la pendiente de la restricción presupuestaria es precio de X, ¿sí?, sobre precio de Y. Eso es lo que aquí hemos dicho, ¿se acuerdan? Esta es la pendiente. Y la pendiente de la curva de indiferencia se llama tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Tasa marginal de sustitución de X y Y. Es decir, cuando la relación de precios es igual a la tasa marginal de sustitución entre X y Y, ahí yo estoy en el óptimo del consumidor. Entenderlo criollamente es complicadísimo. ¿Sí? Básicamente podríamos decir que cuando yo encuentro una combinación de dos bienes que a mí me gusta y veo que la plata me alcanza porque mirando precios me alcanza, entonces yo soy, ahí está, estoy feliz, estoy chocho. ¿Eh? Es decir, yo hoy salió con 10.000 pesos y le compro dos yogur y un vasito de cereal y veo que me alcanza para dos yogur y un vasito de cereal. Porque miro los precios, me alcanza. Y justo la cantidad que yo quería. Bueno, eso es lo que estamos diciendo aquí de forma matemática. ¿Sí? Que la relación de precios coincide con lo que a mí me gusta. ¿Sí? Nosotros en microeconomía, como la verdad nos encanta complicarla más, decimos lo siguiente. En vez de decir tasa marginal de sustitución, decimos lo siguiente. Precio de X sobre precio de Y es... Ay, es horrible esto. Precio de Y es igual a la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y. Ahora uno puede decir, ¿qué es eso de utilidad marginal? Utilidad marginal es cuánto más feliz soy cuando yo compro un bien, ¿sí? En otras palabras, si yo quería dos vasitos de yogur, porque la verdad estaba ciego de hambre o lo que sea, tenía que tomar un yogurcito, y lo compro, yo soy feliz porque obviamente cuando empiezo a consumirlo, me hace bien. Eso es lo que nosotros llamamos utilidad marginal. ¿Cuánto me aporta de bienestar cuando yo compro un bien? ¿Sí? En este caso, ¿qué significa esto? Así como así, nada. Pero la idea es despejar esto, ¿sí? Y me va a quedar lo siguiente. Voy a dejar todo lo que tenga X de un lado y todo lo que tenga Y del otro. Entonces me va a quedar utilidad marginal de Y sobre el precio de Y igual a la utilidad marginal de X sobre precio de X. Básicamente esto que estaba aquí dividiendo pasó para acá arriba, ¿sí? Y esto es lo que nosotros analizamos más. ¿Cómo se lee?
se lee, la utilidad marginal del último peso gastado en Y es igual a la utilidad marginal del último peso gastado en X. Criollamente, ¿qué significa? Haberme comprado, haber pagado el precio de los dos vasitos de yogur me hace tan feliz como haber gastado la platita en comprarme un vasito de cereal. ¿Sí? Es decir, haber gastado en un bien me hace igual de feliz que haberlo gastado la otra parte de la platita en otro bien. Es decir, cuando ambos me hacen igual de feliz, entonces estoy en el óptimo del consumidor. Es decir, y salió hecho, como quien dice. ¿Sí? Y, y obviamente es eso. Matemáticamente son estas formulitas que la verdad uno los mira y dice que, dice, eh, es lo que tiene esta parte de la materia que es muy abstracta, ¿sí? Porque básicamente decir que es utilidad marginal, que toda la historia, pero siempre digo que la utilidad marginal es cuánto me aporta de bienestar adquirir un bien, ¿sí? Y cuando yo lo relaciono con los precios, lo que estoy diciendo es, bueno, haber gastado comprando un bien más me ha hecho tan feliz que haber gastado la otra partecita de plata comprando otro bien. Eso es lo que nosotros estamos diciendo con esta regla, ¿sí? Del óptimo del consumidor. Que la utilidad marginal del último peso gastado en Y es igual a la utilidad marginal del último peso gastado en X, ¿sí? Es decir, el bienestar, la felicidad que me hace haber gastado un pesito comprando los vasos de yogur, me ha hecho tan feliz que haber gastado el otro peso que tenía comprando un vaso de cereal, ¿sí? Criollamente es eso. ¿Por qué mi interés? Porque van a ver que muchos parciales piden esto. El óptimo del consumidor se da cuando y empieza diciendo, y bueno, la respuesta es la utilidad marginal del último peso gastado en Y es igual a la utilidad marginal del último peso gastado en X, ¿sí? Eso como de memoria, ¿sí? La verdad que estos últimos años siempre he pedido un ejercicio de esos, siempre. Y cuando empecemos a prepararse lo van a ver ahí, ¿sí? Esto es básicamente el óptimo del consumidor. Bien. ¿Alguna pregunta? Todas. No, más o menos. Es medio como que te mareas un poco.